Buen día. En esta oportunidad, mi persona, Manrique Maya Marcos Estefano, va a hablar sobre el modelado del secado de tomates mediante redes neuronales artificiales. Primero vamos a tomar el contexto de la investigación, la cual aborda la modelización del secado de tomate utilizando redes neuronales artificiales, por sus siglas ANN, comparando este enfoque con correlaciones empíricas matemáticas tradicionales. La investigación busca demostrar que estas ANN son más precisas y generales para predecir el comportamiento del secado en diversas condiciones experimentales. Tenemos como problema que el secado de productos agrícolas como el tomate enfrentan desafíos como por ejemplo la variación en las condiciones de secado, las limitaciones de los modelos empíricos que son específicos para cada experimento y no son aplicables a condiciones más amplias. También la necesidad de métodos que optimicen el secado y que reduzcan el tiempo y que conserven también la calidad de este alimento. El objetivo para este tema, este artículo, es desarrollar un modelo ANN capaz de predecir el comportamiento del secado de tomates bajo diferentes combinaciones de velocidad del aire, potencia de calentador y tiempo. También se busca superar las limitaciones de las correlaciones empíricas, proporcionando un enfoque más general y adaptable. Este estudio también tiene la importancia, ya que el tomate es un cultivo de alta relevancia global, utilizando en numerosos productos. La optimización de su secado es un tema bastante clave para extender su vida útil, mejorar su calidad, reducir sus costos de almacenamiento y también sus costos de transporte y logística en total. Viendo la base teórica de la investigación, primero el secado de alimentos. Este es un proceso de transferencia de masa y de calor que reduce la humedad en los alimentos, evitando su deterioro. Los factores que influyen en este secado está la temperatura del aire, la velocidad del flujo del aire y el contenido inicial de humedad. También se tienen modelos empíricos, las cuales son dadas a través de ecuaciones matemáticas empíricas como las de Newton, las de Page y la de Henderson. Estas han sido tradicionalmente utilizadas para escribir el secado, pero estas son específicas, funcionan bien solo bajo condiciones experimentales, que son limitadas a veces, carecen de generalidad, no pueden extenderse a otros escenarios sin ajustes también. Comparado con las redes neuronales artificiales, estos son sistemas de procesamiento de información inspirados en el cerebro humano que aprenden de patrones de datos. Estas tienen las ventajas que pueden modelar relaciones no lineales complejas. Además son adaptables y permiten entrenar el modelo con nuevos datos experimentales. También presentan arquitectura utilizada según perceptrón multicapa, con 3 entradas, la cual es la potencia del calentador, velocidad del aire y tiempo, y una salida, que es la relación de humedad. Empezamos con el análisis de las ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, la ecuación de la relación de humedad con las variables m, contenido de humedad en un tiempo dado, eh, entre otros. El tomate. Tenemos también la figura 1, la topología de la red NN, MLP de 3 capas completamente conectadas. Acá vemos que el sistema de procesamiento claro, que la capa de entrada posee una capa con 4 neuronas, 3 neuronas, también la potencia, velocidad del aire y el tiempo, y la capa de salida, una neurona con relación de la humedad. Acá se muestra esta estructura utilizada en este modelo y se destaca también la simplicidad por medio de
este patrón de líneas y flechas. También la capacidad para aprender de los datos a través de sus capas. Tendríamos también las tablas. Acá tenemos la tabla 1, cuáles son las condiciones experimentales del experimento, comparando la potencia del calentador, la velocidad del aire, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo. Este aporte nos define las condiciones bajo las cuales se han realizado los experimentos a unas potencias distintas y en los 4 tipos de experimentos para la validación de los modelos. También tenemos la siguiente tabla, la tabla 2, las cuales nos hablan de las ecuaciones matemáticas empíricas probadas del MR, del método de la humedad, de la relación de humedad, probadas para los valores de la relación de humedad del tomate. Tenemos los modelos, que son 7 modelos, las ecuaciones de estos mismos modelos, los nombres de los modelos, ya que hablamos de estos científicos que lo habían probado, y las referencias de los artículos de donde han salido. También tendríamos los valores de las constantes de los modelos seleccionados. Son valores dependiendo del modelo que se haya utilizado y bajo cuatro distintas condiciones se tienen los resultados. Luego en la tabla 4 se da la comparación de diferentes correlaciones empíricas según los números de correlaciones y los modelos. Acá se evidencia que este tipo de modelo supera todas las correlaciones empíricas y con menor error porcentual y con una mayor precisión, teniendo los experimentos una diferencia significativa. En la tabla 5 hay una comparación entre los resultados de la red y las correlaciones empíricas. Tenemos datos distintos en los cuales el de Newton y la utilizada para 2 términos son los que tienen mayor error porcentual para todas las condiciones experimentales, dependiendo de la correlación empírica. Entonces podemos seguir con la parte del modelado predictivo de la calidad del ajo en secado híbrido infrarrojo convectivo, utilizando redes neuronales artificiales. Antes de eso empezaríamos con el contexto de esta investigación. Esta investigación aborda la modelización predictiva de la calidad del ajo durante un proceso de secado híbrido por infrarrojos y convección utilizando redes neuronales artificiales, las ANN. El ajo es un producto agrícola altamente perecedero debido a su elevado contenido de humedad que puede superar el 65%, lo que lo hace susceptible a descomposiciones enzimáticas y microbianas. El secado es una solución común que se toma, pero los métodos tradicionales como el secado por convección pueden consumir mucho tiempo, pueden también degradar los compuestos bioactivos como la alicina, que es un tema bastante utilizado en este artículo, bastante tocado, y también afectar de manera negativa los parámetros de calidad como lo son el sabor, como lo son el color y la textura de este alimento. También se tiene que como un objetivo principal de este artículo es necesario, se busca optimizar el proceso de secado del ajo mediante un sistema híbrido que combina infrarrojos y convección, utilizando estas ANN como herramientas predictivas. Esto se hace para reducir los tiempos de secado, para conservar los parámetros de calidad, como el contenido de alicina, el sabor, el color
Y importante también la rehidratación del ajo. También se busca proveer una metodología basada en modelos ANN con las redes neuronales artificiales para predecir los mejores parámetros del secado, con las variables de temperatura, intensidad de infrarrojos y velocidad del aire. Entonces, para las bases teóricas que tenemos de este artículo, para el secado híbrido por infrarrojos y convección, el secado por radiación infrarroja, esta utiliza radiación electromagnética para calentar los alimentos rápidamente, induciendo una transferencia de calor eficiente desde la superficie hasta el interior del alimento. Mientras tanto, el secado por convección complementa a la radiación infrarroja o IR. Esto al eliminar la humedad evaporada mediante el flujo de aire continuo. Este tipo de enfoque, este enfoque híbrido, las cuales utiliza la radiación infrarroja y el secado convectivo por convección, tiene la ventaja de tener mayor velocidad en el secado, que esto es lo principal. También reduce el pardeamiento enzimático y no enzimático presente en este tipo de alimentos, que son susceptibles a este problema. Y también dan la conservación de compuestos bioactivos que son sensibles al calor. También el fundamento de las redes neuronales artificiales es que estos son sistemas computacionales que imitan el aprendizaje humano mediante la interconexión de neuronas, supuestamente, o sea, sistemas. En este estudio, las entradas son la velocidad del aire, la temperatura y la radiación, y las salidas son el tiempo de secado, la relación de rehidratación, el contenido de alicina, el color, el sabor y la difusión efectiva en sus siglas de EFF. Esto para modelar las relaciones no lineales entre los parámetros del secado y la calidad del ajo. En este estudio se utilizaron diversas fórmulas, como por ejemplo la relación de la humedad, y entre sus variables se tiene AMT, que es el contenido de humedad en un tiempo dado, por kilogramo de agua entre kilogramo de base seca, MB, que es el contenido de humedad en equilibrio, MI, que es el contenido inicial de humedad. Esto determina la relación de humedad en función del tiempo, lo cual es esencial para analizar la cinética en el secado. Es la fórmula principal. La segunda forma de la ecuación para la relación de humedad, que es MR, tenemos también al DEF, que es el coeficiente de difusión efectiva de humedad, con T como tiempo de secado y L mitad de grosor de las rodajas de ajo. Eso relaciona la difusión interna de humedad con las condiciones externas, que son la temperatura y la radiación. También tenemos la ecuación para la diferencia total del color, que está en la parte de abajo. Acá la variable L0 es el parámetro de color del ajo fresco, LD es el parámetro de color del ajo seco. Esta calcula la diferencia total de color antes y después del secado. Acá también nos ayuda para indicar el impacto del proceso en la apariencia del producto. También tendríamos como fórmula importante el cálculo del contenido de lisina, el AC%. AC% es igual a T entre A sub 0 por 100%.
AT sería la alicina en la muestra seca y A sub 0 sería la alicina en la muestra fresca. Como base teórica, esta mide la conservación de compuestos bioactivos clave, como la alicina bajo diferentes condiciones de secado. Tendríamos también para la relación de humedad dos formas. La segunda forma de la ecuación, las cuales se utiliza una sumatoria, y la forma logarítmica también para facilitar el análisis de la difusión. Esto entre otras fórmulas como el error cuadrático medio que también se utilizó en el artículo anterior. Ahora acá, en la figura 1, que es el estudio actual, acá se utiliza la hoja de ruta de la red neuronal artificial. Este resume todo el enfoque computacional que utiliza. Destaca cómo los datos experimentales alimentan a la red neuronal artificial, desde el que comienza hasta que se da la entrada y la salida de las medidas que se predice el RNA, entra la matriz ANN, se dan los análisis estadísticos como el ANOVA, el PSA, el SOM, seguidamente para la respuesta significativa, para la correlación significativa y para la similitud significativa, y terminar, por fin, después de terminar estos análisis. Acá se da la metodología de la red neuronal que involucra a estructuras para 3 capas. Aquí se visualiza la estructura multicapa de las redes neuronales y cómo se procesan las entradas mediante las capas, la capa oculta y la capa de salida, mediante sus variables de velocidad, temperatura y radiación, cómo se transforma todo esto y se da luego la capa de salida con las otras variables que son el tiempo de secado, rehidratación, color, alicina, el DEFF y el sabor. También está en la B, la parte B de la figura 2, que es el desempeño de regresión, pero durante el entrenamiento. Este es durante el entrenamiento del modelo ANN. Estas gráficas validan el modelo ANN al comparar los datos experimentales con los que se han dicho anteriormente. El presente es para el entrenamiento con R igual 0,99633. El siguiente es para la validación con un R igual 0,98685. Y el tercero, que es el desempeño de regresión durante la prueba del modelo ANN con un R 0,97415. Es la prueba. La anterior es la validación. Tendríamos también la figura 3, que es la arquitectura del SOM del estudio actual, donde ya tendríamos las variables que ya hemos manifestado, que es velocidad, temperatura, radiación, tiempo de secado, rehidratación, alicina, color, sabor y TFF. En la figura 4 están las variaciones del contenido de calidad del ajo bajo secado híbrido, infrarrojo convectivo, el rojo oscuro es alto y el azul oscuro es bajo. Tenemos las diferentes cantidades que han salido en este gráfico como resultados. Aquí se relacionan directamente las condiciones del secado con los cambios en el tiempo para cada una de estas variables, como son el tiempo, la lisina, el sabor, el color, la rehidratación, el DEF, y también proporcionan una perspectiva holística a partir del color. Acá se da el análisis de componentes principales, o sea, el PSA de los contenidos de calidad previstos, para medir las cantidades y compararlas al mismo tiempo entre las demás variables.
Aquí está en la figura 6, análisis SOM de la investigación actual, que involucra clústeres, el A, B son los parámetros rectores y C son los contenidos de calidad. A estas simplifican la interpretación de datos complejos mediante los agrupamientos visuales que podemos ver e identifican las combinaciones ideales para optimizar la calidad. Como podemos ver, la velocidad tiene mayor cantidad de lo que son color rojo y la radiación tiene mayor cantidad de lo que es color azul. Como habíamos dicho, el contenido, el C es el contenido, son los contenidos de calidad. Tendríamos también las tablas. La tabla 1 con las condiciones de procesamiento probadas para el secado híbrido infrarrojo convectivo de rodajas de ajo. Son los tratamientos que se hicieron, en total son 27 con una intensidad infrarroja que va subiendo de 1500 hasta 3000, temperaturas de aire distintas y quedan resultados de flujos de aire. Acá también se da el rendimiento general y factor de regresión con diferentes neuronas y capas ocultas, con neuronas que van del 4 hasta el 14, con capas únicas ocultas, 2 capas ocultas y 3 capas ocultas. La tabla 3 es el tiempo de secado y difusión efectiva de humedad para rodajas de ajo bajo diferentes condiciones de secado utilizando el secador híbrido infrarrojo convectivo. Acá se relacionan las condiciones experimentales con la eficiencia del secado y la transferencia de humedad. Acá tenemos los parámetros de color de las rodajas de ajo secadas mediante secado híbrido infrarrojo convectivo bajo diferentes condiciones de secado. En la tabla se muestra cómo el secado afecta la estética del producto y se da la información vital, que es lo que estaría conveniendo al cliente final. Por último, seguimos con la tabla 5, que es la influencia del secado híbrido infrarrojo convectivo en el índice de rehidratación, contenido de lisina y fuerzas del sabor de rodajas de ajo secas. Tendríamos el índice de rehidratación, el contenido de lisina en porcentaje y la fuerza del sabor. Por último, la tabla 6, análisis de PSA de los parámetros determinantes, tiempo de secado, rehidratación, color, contenido de lisina, sabor y BF. Aquí se destacan qué variables son más relevantes en la calidad de ajo y guían las decisiones para la finalización de optimización, para la optimización final. Tenemos el eigenvalor y los vectores propios de la matriz de correlación. Eso sería todo, muchas gracias.